pandemia digital, desinfectando su cinismo. Pablo Echenique, te estamos viendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Pues un placer, la verdad, estar contigo en Pandemia Digital. Ya tocaba. Sí, sí, la verdad es que es la primera vez bueno, que vienes al programa y aparte para hablar de tu libro, ¿no? Como diría aquel y que aparte, bueno, también vamos a hablar de actualidad, que hay mucha, la verdad es que hay, bueno, hay un montón de frentes abiertos relacionados con la corrupción, bueno, con los fake news de la ultraderecha y también pues hablaremos de ello. Pero bueno, si te parece, pues empezamos desde... Bueno, no sé si necesita presentación, yo creo que no. Pablo Echenique, bueno, aparte, creo que tanto en redes sociales como en medios se habla bastante de él y que A mi aparte de... pesar, a Tiene mi una... Te pesar. preguntaré también por tu cara no visible, porque claro, evidentemente tú has sido más conocido desde que estás en Podemos y en este momento como portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos y que en su momento también hablaremos de esa parte interna que a mí me interesa también como secretario de organización de Podemos, que bueno, la verdad es que es un puesto prácticamente donde te enteras de todo y al final pues te llevas casi los palos de todo y ahí hay un momento creo que crucial en Podemos que también tú protagonizaste, pero lo que me gustaría hablar sobre todo, y que creo que gran parte cuentas en tu libro, pues es bueno, desde tu infancia, tu adolescencia o tu parte profesional como científico, incluso algunas pasiones que mucha gente no conoce y que compartimos, ¿vale? Y el libro del que vienes a hablar y que recientemente has publicado es Memorias de un piloto de combate, que bueno, a mí personalmente no sé si me suena cuando lo de piloto de combate me suena al meme, yo creo que es el meme más repetido, que es tú con la silla de ruedas y la metralleta esa, ¿no? Para disparar. Es el meme más repetido que he visto y precisamente en tu libro hablas de tu experiencia vital y de las dificultades que cualquier persona pues, puede tener en silla de ruedas y si te parece pues vamos a empezamos desde esa parte. Claro. Digamos que, bueno, mi pregunta sería desde qué edad estás en silla de ruedas y cuál es la enfermedad que provocó esta situación. Bueno, yo nunca he podido caminar. De hecho, mis padres me cuentan que llegué a gatear, ¿no? Pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Entonces, digamos, te diría, toda mi vida he estado en una silla de ruedas, aunque es verdad que, bueno, yo nací en una familia humilde en Argentina y no teníamos dinero para una silla de ruedas cuando yo era bebé, con lo cual los primeros años no iba en una silla de ruedas, sino que iba en un cochecito de bebé, pero en el que estuve mucho más tiempo que los bebés que se ponen a gatear y que se ponen a andar, ¿no? Y digamos, esta discapacidad, que básicamente el síntoma principal y casi el único, diría, es la debilidad muscular, eh, pues se llama atrofia muscular espinal. Es una enfermedad hereditaria, o sea, mis padres son portadores, aunque no son afectados, y hay una probabilidad de que si tus dos padres son portadores, pues te toque la lotería, ¿no? Y a mí me ha tocado y eso básicamente lo que ocurre es que te falta un gen que se llama SMN1. Ese gen produce una proteína que te falta, porque te falta el gen. Realmente tienes pequeñas cantidades de esa proteína, porque también las produce en menor medida otro gen. Y digamos, la baja cantidad de esa proteína hace que se mueran las neuronas motoras. Para que la gente me entienda, la neurona motora es como un cable mm, que tiene la CPU, ¿vale? Tiene la CPU en la médula espinal, ¿vale? Dentro de la columna vertebral. Y luego el cable va desde ahí hasta el músculo que sea, al dedo del pie, a la mano, a cualquier músculo del cuerpo.
Entonces, esas neuronas motoras, que son las que envían la información del cerebro al músculo para, por ejemplo, darle la orden de que se contraiga, ¿vale? Pues en esta enfermedad se van muriendo progresivamente y eso te produce debilidad muscular. Hace que, bueno, pues tengas muy poquita fuerza, ¿vale? Y eso es básicamente lo que yo tengo desde que nací. Como digo en el libro, por suerte es la única enfermedad que tengo. Bueno, precisamente hay una otra parte del libro, bueno, hablas un poco también de las dificultades, ¿no? O ventajas que tiene también, bueno, pues estar en silla de ruedas. Incluso hay un momento en el cual habla, no sé si a ti también te sorprendió, cuando cambiaste al tipo de silla Sí. que tienes ahora, el cual, entre otras características, pues tiene la capacidad de elevarse o de cambiar la altura. Entonces, si quieres, bueno, cuéntame algunas anécdotas o cuáles son las principales dificultades o ventajas que el hecho de estar en silla de ruedas prácticamente toda la vida y ese momento en el que cambias de silla y que también te hace ver la vida de otra manera. Sí, bueno, hay dos momentos realmente. El que cuento en el libro es el primero, aunque luego en una entrevista que me hicieron hace poco, creo que con Aymar, conté también el segundo. El primero es cuando pasas de una silla manual a una silla eléctrica. Eso, eso es increíble. O sea, eso a mí me pasó a los 14 15 años y eso en el libro explico que para una persona que no tiene problemas de movilidad, yo creo que la única manera de imaginarse el aumento de libertad personal que eso te da es que te imagines que de repente puedes volar. ¿Vale? Porque, claro, en una silla manual que tú no puedes mover, dependes de una tercera persona para todo, para todo, para todo, para ir a cualquier sitio, para incluso cambiar de una habitación a otra, es decir, eres completamente dependiente todo el día de otra persona, de otra persona. Y sin embargo, con una silla eléctrica, puedes tener un nivel bastante alto de independencia a lo largo del día, ¿no? Pues salía de casa por la mañana cuando estudiaba en la universidad y volvía por la noche y no iba acompañado por nadie. Y lo mismo cuando trabajaba como científico del CSIC, ¿no? Eso es increíble. O sea, el primer día que me dieron la silla eléctrica, le gasté la batería. Me quedé sin batería vamos, es alucinante para un chaval que no puede caminar, ¿no? Pasar de una silla manual a una silla eléctrica. Y luego el segundo momento, el segundo cambio es el que te referías antes, que es que, claro, en esta que tengo ahora, que por suerte me ha durado ya 10 años, porque cuestan bastante pasta, es la primera que tengo que sube y baja, ¿no? El asiento, ¿no? Que puede subir, me pongo como una persona de 1,65, digamos, como a esa altura más o menos, en el punto más alto, ¿vale? Y luego puedes bajar hasta abajo, como una silla que no puede subir, ¿no? Y es la primera que tengo que tiene eso. Y es verdad que cuando Enrique, el dueño de la ortopedia de confianza a la que yo voy siempre, cuando me voy a comprar esta silla que tengo ahora, él me dice, tío, te tienes que comprar la silla que sube y baja, tienes que comprar el motor este que sube y baja, porque además ese complemento cuesta más dinero, ¿sabes? Y, y yo le decía, pero ¿para qué, Enrique? O sea, si... Yo he estado toda mi vida bajito, nunca he necesitado subir la silla, ¿no? Bueno, afortunadamente le hice caso, porque parece una tontada, pero vamos, es otro nuevo cambio de paradigma. O sea, de repente pude subir la silla y ver por la ventana de mi despacho por primera vez, o pude ir a un bar y tomarme un vino en la barra
¿vale? O cuando estás pues en una fiesta o en un pasillo y todo el mundo está de pie, en vez de hablar desde abajo a la gente, pues estás a la misma altura que la gente que está de pie, ¿no? Y eso es un cambio increíble, Claro, increíble. Y de hecho ahora en mi trabajo actual, yo diría que es prácticamente indispensable, porque yo qué sé, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados claro, hay un atril, y si no fuera elevado, cuando así ya alta, sería mucho más complejo dar una rueda de prensa desde ahí. O la tribuna del Congreso de los Diputados, claro. que aunque no está perfectamente adaptada, pero de la manera en la que lo hago ahora, pues tengo que estar a la altura de una persona de pie, ¿no? Entonces, bueno, ahora no solamente es más libertad y estar a la altura de la gente para hablar, sino que además creo que es muy importante para mi trabajo. Bueno, digamos que aparte, bueno, en redes digamos que hay una afición especialmente por la derecha, por la ultraderecha, que es meterse contigo. Y aparte de, bueno, meterse también por cuestiones físicas, también por la procedencia. Yo no sé si, por darle un poco pie al nuevo status quo en la política actual, donde la mentira y el odio pues están muy presentes, bueno, más que tú, no, pocas personas seguramente lo sepan. Pero te quería preguntar si, primero, si en tu vida, desde que estás, bueno, en España tú realmente, o cómo diferenciarías este tipo de discriminación, no solamente por ir en silla de ruedas, sino también por tu origen argentino, aunque estés en España desde que eres niño, desde que eres español en toda regla, pero que no sé si en tu vida, antes de entrar en política, lo has sufrido, algún tipo de discriminación y la diferencia con la discriminación por esos dos elementos cuando eres una cara visible, cuando eres un político y especialmente si realmente es la sensación que yo tengo, son elementos que usan concretamente la ultraderecha o la derecha para atacarte. Sí, efectivamente, o sea, no tiene nada que ver lo que pasaba antes de que yo sea conocido y milite en un partido de izquierdas con lo que pasa ahora. No tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Yo llegué a España con 13 años de edad, yo lo primero que hice fue octavo de GB, porque todavía en esa época había GB en Sí. un colegio público en Zaragoza, y luego, bueno, y luego la secundaria y la universidad, todo en Zaragoza. Y yo nunca tuve problemas de integración en España, nunca, al revés, al revés. O sea, es como fue todo muy normal y muy natural, nadie me discriminó por haber nacido en otro país. Vamos, y con la discapacidad, otro tanto de lo mismo. Por mi experiencia, porque esto yo creo que las diferentes experiencias de las personas con discapacidad son muy variadas, ¿no? Y no hay que pontificar, pero por mi experiencia, a mí la gente, cuando nadie me conocía, tendía a tratarme mejor que a una persona que no va en silla. Si tenía un problema por la calle, rápidamente alguien me intentaba ayudar. Es como la gente muy amable, muy servicial, etcétera. Yo creo que pasa algo distinto, o lo contrario, si quieres, con la discapacidad intelectual. Yo creo que lamentablemente la gente con discapacidad intelectual o psicológica pues sufre un rechazo inicial por parte de los interlocutores, ¿no? Pero en el caso de la discapacidad física, creo que la primera reacción de casi todo el mundo es ayudar, es amabilidad, etcétera. Y sin embargo, como bien comentas, desde que soy conocido y milito en un partido de izquierdas, pues la ultraderecha y la derecha también utilizan estos dos elementos como elementos de agresión y de odio, ¿no? Y en el aspecto del primero, del país donde nací, es directamente ridículo porque me dicen que me vaya a mi país y mi país es España, con lo cual es como si ya estoy en España, ¿dónde quieres que me vaya? Porque es completamente estúpido el planteamiento según el cual uno es de donde nació, porque entonces Juan Carlos I es italiano, Claro. porque nació en Roma y su mujer nació en Grecia, entonces es griega,
La reina Sofía es griega y Juan Carlos I es italiano, ¿no? Es estúpido, ¿no? Pero como el odio no parte de la razón, sino que parte del estómago, bueno, pues vete a tu país como si mi país fuera distinto a este, ¿no? Y luego, con lo de la discapacidad, eh, ahí sí que me parece como que es todavía más grave, porque a mí me da igual, yo tengo la piel muy dura ya después de todos estos años, a mí me resbala lo que me diga un fachilla en Twitter, ¿no? Pero sí que creo que hay gente que está escuchando. Y, si tú, y sí que creo que esa agresión, esas agresiones hacia mí por tener una discapacidad, si la escucha otra gente con discapacidad que no está habituada a eso, o familias con niños con discapacidad, les pueden hacer daño. A mí no, pero a otra gente sí, por persona interpuesta, ¿no? Y por eso me parece incluso más grave e incluso me parece asqueroso, ¿no? Pero claro, el odio no entiende no entiende de razones, ¿no? Y como lo único que quieren hacer pues es, digamos, verter odio sobre Podemos, en realidad, porque tampoco es sobre mí. Es sobre mí porque estoy donde estoy, ¿no? Pero si estuviera otro aquí viendo, saben, otros compañeros y compañeras de Podemos, en realidad no va de mí, no va de mí. Si no tuviera una discapacidad y tuviera sobrepeso, me dirían gordo, ¿sabes? En Twitter, o sea, da igual, da igual. Es por querer cambiar la sociedad, es por querer tocar los privilegios de la gente que tiene mucho dinero, es por eso, ¿no? Pero sí, es la noche y el día lo que pasaba antes de que yo me metiera en Podemos, la noche y el día. Mira, aquí comenta Lolaila Cero, algo que creo que es muy real. Comentar un tuit de Echenique es un deporte de riesgo. No sé si esto te lo habrán comentado, que cuando alguien te menciona, te retuitea, no sé qué, dice, ¿por qué lo habrá hecho? Se me ha llenado todo de troll y de bots. Esto tiene dos partes, ¿vale? Una que, bueno, creo que es objetiva, yo creo que a nadie se le escapa, bueno, yo creo que esto tiene varias ramas, no sé si esto en algún momento, a lo mejor hasta lo hemos hablado. Hay como dos fases, una, la creación de Okidiario, ¿vale? Donde se Sí. alentaba a Ciudadanos y donde vino la primera oleada de bots que aplaudían a Ciudadanos y difundían fake news de Okidiario, periodistas digital, y atacaban a independentistas y a Podemos principalmente, que es un poco la estrategia, y con eso se creó la primera ola. Y luego con Vox se creó otra retaíla de medios de desinformación y una oleada más grande de bots, cuentas automatizadas, etcétera. Yo creo que te quiero preguntar también por este elemento y cómo lo sufres, ¿no? Pero luego hay otra parte, ¿vale? Que yo creo que genera cierto debate, aquí lo hemos hablado alguna vez, que es tus incendiarios, ¿vale? Tus incendiarios que son criticados también por la izquierda y como, vaya burrada que ha dicho. Bueno, me gustaría preguntarte por estas dos cosas. Primero, ¿cómo sufres el ataque y si tú lo percibes, ¿no? El uso de voz, como que es algo no humano y tú como científico seguramente también lo hayas podido analizar. Y luego estas críticas que hay, que yo creo que también tienen parte, hay a veces que haces tweets que son incendiarios, ¿no? Y que salen en portada y tal. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre estos dos puntos? Sí, respecto de lo primero, yo la verdad no sé distinguir muy bien si son bots o son personas reales, ¿no? Tú sabes más de eso que yo. Sí que veo, o sea, a ver, yo también estudio el discurso de la extrema derecha en Twitter. Yo, por ejemplo, sigo a tuiteros de extrema derecha para ver lo que dicen. Yo no sé si hay mucha gente de izquierdas que lo haga, pero yo lo hago. Yo lo hago. Y hay algunos vamos, que su deporte es decirme cosas, ¿no? Es decirme cosas que también me parece una vida bastante triste, colega, ¿eh? O sea, es como estar ahí en Twitter esperando a que Echenique diga algo para meter ahí una respuesta supuestamente inteligente, ¿no? Me parece una vida bastante triste, pero sí que hay como un montón que están como esperando, no sé. Supongo yo que estarán jubilados o no sé, porque están todo el día ahí, todo el día ahí esperando para decir alguna cosa facha y en que ellos piensan que es muy inteligente, ¿no? Y sí, o sea,
Quique Peinado me hacía la broma el otro día, ¿no? Por favor, no me des retweet, me decía, ¿no? Sí, Porque sí. claro, todos esos que están agazapados esperándome a mí, si yo te doy retweet a ti, pues van a Van a por por ti. ti, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, ya te digo yo Esto, que hay de los dos. Hay bots, hay troll center controlados con humano cuenta falsa y hay personas reales aducidas por el odio y que lo claro, tienen como claro. deporte. Es decir, eso es así. Claro, claro. Y luego respecto de lo otro, yo, en mi opinión, humildemente, es un traje que me han hecho. O sea, yo no pongo ningún tuit de forma irreflexiva. Nunca. Está todo pensado. Es verdad que a mí no me asusta el conflicto en política. No me asusta. Porque además creo que es la única manera en la cual las clases populares pueden conseguir derechos, sinceramente, sinceramente. Es decir, decirle a las sufragistas o a los que hicieron huelgas en la peor época de la revolución industrial, que tenían que estar callados y no decir una palabra más alta que la otra y ser muy educados en los folletos que distribuían, no sé qué, es un poco vivir en los mundos de Yuppie. O sea, si esa gente no hubiera levantado la voz y no hubiera utilizado adjetivos duros, etcétera, hoy no tendríamos jornada laboral de 8 horas ni tendríamos el voto femenino, ¿no? Entonces, quien piense que los avances sociales que benefician a los de abajo se pueden hacer hablando bajito y eligiendo los adjetivos con los contornos más redondeados y sin molestar a nadie, yo creo que no he entendido de qué va esto, ¿no? Entonces yo realmente todo lo que tuiteo lo he pensado antes, ¿no? Y sé el efecto que va a tener. Y sé, a ver, a veces me equivoco, ¿no? Pero intento Sí. calcular el efecto que va a tener, ¿no? Por ejemplo, hay un tuit que yo recuerdo siempre, creo que lo comento en el libro, eh, porque generó un psicodrama mediático. O sea, me hizo salir en el telediario de Vallés, de Vicente Vallés, ¿no? Varios días seguidos, ¿no? Que fue cuando había, pues, chavales y chavalas manifestándose en Madrid, en Barcelona, creo que porque habían metido en prisión a Pablo Hasél, Ajá. creo que era. Y claro, la inmensa mayoría de chavales y chavalas eran gente pacífica, pero había alguno que se había dedicado a quemar contenedores o a romper escaparates, ¿no? Y entonces se generó un discurso de criminalización del conjunto de la gente que estaba allí, que a mí además estaba adquiriendo hegemonía, ¿no? Porque no solamente la derecha dice, uy, qué mal, sino que de repente la progresía, Sí, que sí. se la coge con papel de fumar, pues empieza también a decir, ay, no, así no se hace, así no se hace, ¿no? Y entonces de repente todos esos chavales y chavalas que estaban defendiendo la libertad de expresión, Claro. la libertad de expresión, chavales y chavalas antifascistas que estaban defendiendo la libertad de expresión en la calle, de repente eran delincuentes para la hegemonía mediática. Entonces yo sentí la necesidad de que algún representante político Claro. dijera lo que estáis haciendo está bien, la inmensa mayoría. Sí, sí. Que están ganando un contenedor, no. Pero todos los demás, que son el 99,9% de los que están ahí, estáis haciendo lo que tenéis que hacer y bravo por Sí, vosotros. sí. Entonces, claro, puse un tuit en esa dirección y automáticamente, pues, Echenique estaba a favor De de la quemar violencia. Claro. contenedores, de Aparte pegarle fuego. recuerdo Claro, este caso porque aparte a lo mejor, claro, esto que pasó que más o menos cuando tú pusiste el tuyo empezó a haber manifestaciones con miles de chavales y creo que está bien apoyar la libertad de expresión manifestando, en este caso, por la libertad de expresión y luego o en el momento hubo algún altercado, pero al final tú estás apoyando a toda la movilización. Eso no quiere decir, ¿qué pasa? Que al final la foto de el sí, sí. foco lo ponen que, mira, como lo único que ponen son las imágenes violentas de 10 chavales que han quemado un contenedor, pues ya hacen, y como tú dices, fueron 3 días. Yo igualmente
te voy a dar mi teoría, una de las Ujú. teorías de por qué tú haces seguramente los tweets más criticados o incendiarios. Déjame que conspire y aparte nos va a dar paso a otro tema que compartimos, Vale. opinión, pasión, incluso actividad en un momento de tu vida. Yo, bueno, no sé si tú conoces, esto lo decía el entrenador que muy polémico del Madrid. Bueno, ahora mismo no, ¿cómo es el? Fíjate que lo digo. Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero la función, el portugués, ¿cómo es? El entrenador portugués del Madrid. Mourinho. Mourinho, no me salía. Lo he hablado varias veces aquí y yo fíjate, no sé si tú sabes que Mourinho tenía una táctica, él tenía una fama de atorrante con los periodistas, de polémico, de crear polémica todo el rato. Y claro, tenía una cosa que tenía mucho interés, que se hablaba, y es que al ser el centro de la polémica le quitaba de presión a todos sus jugadores y Ah, jugaban bueno. mejor y todo. Y a mí me da la sensación que tú eres una de las personas más conscientes de todos los ataques que en su momento tenía Pablo Iglesias, Irene Montero, Claro, etcétera. Y yo ahí te veo un poco en plan Mourinho de claro, claro, lanzo este cóctel molotov y que me claro, ataquen a claro. mí y por lo menos quitas un poco de atención. Esa es un poco mi teoría. Sí, sí, totalmente. Y de hecho lo explico en el libro. A ver, no es el caso, por ejemplo, del tuit que te comento de las manifestaciones por la libertad de expresión, pero en otros muchos momentos, efectivamente, lo cuento en el libro. Es decir, voy a intentar explicar el razonamiento entero, digamos. A ver. Em, Para mí, cuando tú militas en un proyecto político realmente transformador, y para que sea realmente transformador, tiene que ir a por los privilegios de una minoría muy pequeña que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder, porque si no, no vas a transformar nada. Cuando tú militas en un proyecto así, eh, la lealtad y el compañerismo y la camaradería son condición de posibilidad para que el proyecto pueda seguir existiendo. Es decir, no es una cuestión solamente ética, es una cuestión estratégica. Si no te defiendes y defiendes a los tuyos, al final el proyecto se acaba y te vas a tu casa y se acabó. Y se acabó. Y especialmente a la persona que está al frente del proyecto. Porque vivimos en una época en la cual pues la política está hiperpersonalizada, lo queramos o no, lo queramos o no. Entonces, con Pablo creo que se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí. Con Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, el adversario sabe perfectamente que si destruye a la persona que está al frente, destruye el proyecto, lo sabe. Claro. Entonces, centra ahí sus principales cañones. Entonces, ¿qué tiene que hacer cualquiera que se crea el proyecto? Pues tiene que defender y tiene que cuidar a la persona que está al frente porque es condición de posibilidad de la continuidad del proyecto político y de que puedas llevar a cabo los cambios sociales que pretendes llevar a cabo. Todas esas cosas que hemos hecho en el gobierno de coalición, pues si el adversario hubiera acabado prematuramente con Pablo Iglesias, pues no hubiéramos conseguido subir el salario mínimo casi un 50%. Esto es Claro. así, ¿no? Y entonces hay momentos en los que tienes que sacar el escudo y la espada y ponerte a defender a la gente que está ahí, ¿no? Lo cuento en el libro, eh, el momento de la casa, ¿no? Cuando Pablo se compra la casa, fue un momento muy, muy duro, comunicativamente, muy duro, y yo recuerdo que me pegué una semana entera partiéndome la cara en los medios de comunicación para intentar darle la vuelta a lo que nos estaban haciendo, ¿no? Recuerdo un momento dado en el que entro en Espejo Público y estaba Eduardo Inda, ¿no? Que era uno de los que instigaba el acoso a Pablo, Sí. porque en ese momento ya empezaban a perseguir a su padre por la calle, los periodistas de ultraderecha, acosándole, sacaban fotos a Irene Montero saliendo de una clínica donde se había hecho una ecografía porque estaba embarazada. Bueno, era un acoso
horroroso, repugnante, y entonces yo entré en espejo público y dije claramente que Eduardo Inda era un sicario. Era un sicario y que antes mandaban a alguien a romperte los pulgares y ahora mandaban a un sicario de estos de ultraderecha a que te persiguiera a ti y a tu familia en tu casa para intentar destruirte, ¿no? Bueno, ¿por qué hice eso? Pues por lo que te decía antes, Claro. porque es condición estratégica de continuidad del proyecto político. Yo sé mejor que nadie cuáles son las tácticas comunicativas que yo podría seguir si yo quisiera para proteger mi perfil. Lo sé perfectamente. ¿Cómo podría yo cuidar mi perfil? Hacerme más amable, Más querible, más, más más achuchable. cuidado por los medios de comunicación. Lo sé perfectamente, porque he visto a muchos que lo hacen. Sé lo que hay que hacer y he elegido voluntariamente no hacerlo. Pues si el precio a pagar por subir el salario mínimo un 50% en España, o por tener el ingreso mínimo vital, o por romper la cláusula de exclusión histórica y tener el primer gobierno de coalición en nuestro país, es que me hagan un traje y que digan que Echenique está siempre enfadado y no sé qué, pues mira, eso que me llevo. Yo no he venido a la política a que todo el mundo diga que soy muy majo y que soy muy guapo. Yo he Sí. venido a la política a mejorar las condiciones materiales de la vida de los de abajo. Y para eso, a veces hay que dar algún puñetazo en un dúplex. Y eso hace que no le caigas bien a mucha gente ya. Pero es que yo no he Sí. venido aquí a caerle bien a la gente, he venido a mejorar la vida de la gente. Ya que has comentado, bueno, un tema un poco más en clave interna, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que fue como en Vistalegre 1 tú fuiste de las personas que, bueno, Vistalegre 1 para quien no lo sepa, son las primarias, las primeras primarias que tuvo Podemos para elegir los equipos, y Pablo Echenique acompañaba a Teresa Rodríguez, bueno, en realidad los que conocemos como Anticapio, que es verdad que era más plural, que básicamente pedía como más democracia interna, bueno, por simplificarlo mucho, y enfrente estaba Pablo Iglesias, Errejón, etcétera. Y en Vista Alegre 2 vimos como prácticamente pues tú eras el capitán general pues de Pablo Iglesias, como número 2 prácticamente. ¿Qué es lo que ha podido pasar ahí para ser, digamos, un outsider, se podría decir, como crítico, bueno, con la dirección, o si se puede llamar así? ¿Cuál ha sido la evolución? Y bueno, sé que es un melón enorme, pero bueno, también Sí. como están preguntando aquí por la interna, incluso Sergio, no me da tiempo ahora, lo pondré, un vídeo de Sergio Pascual, que precisamente era el anterior secretario de organización, y por estas puñaladas y cuestiones internas que ahora lo comentaremos un poquito, pues bueno, se le cesó y tú fuiste, para sorpresa de muchas personas, y para la alegría también internamente, porque supuestamente eras de la oposición, por decirlo de alguna manera, y te, Claro. y te eligieron a ti como secretario de organización para sustituirlo. Bueno, por resumirlo mucho, porque luego te quiero hacer otra, Sí. otra pregunta de fútbol, pero bueno, que nos dé tiempo. A ver, por resumirlo mucho, ¿vale? Primero, lo que ocurrió fue la aceptación por mi parte del resultado democrático de Vistalegre 1. Es decir, yo pensaba lo que pensaba en Vistalegre 1 y era distinto a lo que pensaba el equipo de Pablo. Pero mi equipo obtuvo un 10% o así de los votos y el de Pablo más de un 80%. Entonces, lo primero que ocurre es que yo acepto democráticamente quién ha ganado la asamblea. Y como el proyecto para mí es importante, yo digo, yo ya he manifestado mi posición, la militancia ha votado, yo ya dejo de dar esta batalla. Ahora me pongo a disposición de la gente que ha ganado a trabajar a favor de obra. Esto lamentablemente no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. Cuando algunas minorías pierden una asamblea en un partido, deciden no dejar de pelear. A ver, es legítimo plantear ideas distintas mientras las urnas
están abiertas, pero el resto del tiempo hay que trabajar para el proyecto. Esto es lo que yo pienso. Digo que desgraciadamente, por ponerte, bueno, por hacer un paréntesis, desgraciadamente en Podemos es lo habitual. Es decir, creo que una Claro, de las cosas que más ha minado que aquellos proyectos que perdían las internas, pues buscaban sus propios proyectos fuera, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que más ha restado. fuera y dentro, Ajá. fuera y dentro. Es decir, porque fuera, mira, te puede parecer mejor o peor que alguien se monte una decisión en secreto y por la espalda. Pero todo el mundo tiene derecho a montar un partido político. Pero si tú has perdido una asamblea, seguir dentro, intentando tomar el poder o controlar la organización por vías no democráticas, eso a mi juicio no se debe hacer. Y eso es lo que yo no hice. Porque, ojo, yo iba en esa asamblea, como has comentado muy bien, con los anticapis. ¿Y los anticapis querían dejar de pelear después de haber perdido democráticamente la asamblea? No, querían seguir, querían seguir. Por suerte, el ecosistema mediático había decidido insensatamente coronarme a mí como el general de los ejércitos insurgentes, ¿no? Que esto también lo cuento en el libro. Como yo me enfrentaba a Pablo Iglesias, pues todos los medios, Ferreras me invitaba todos los días a Rojo Vivo, ¿no? Porque claro, los medios que hacían, que han hecho siempre, a cualquiera que se enfrenta a Pablo lo cuidan, ¿no? Entonces, de hecho, es de esa época cuando yo, pues llego al 90% del conocimiento en el CIS. Yo no era conocido. ¿Por qué soy conocido de repente? Porque me enfrento a Pablo Iglesias. Y entonces todo el ecosistema mediático que quiere acabar con Pablo dice, vamos a cuidar a este tipo. Vamos a darle muchos dúplex. Vamos a invitarlo muchas veces al Rojo Vivo. Y Eduardo Inda hablaba bien de mí. Esto es increíble. Pero hay un vídeo en el cual dice, Echenique es un ejemplo de superación, es un científico, no sé qué. Y luego cuando soy elegido secretario de organización, Inda me empieza a dar hostias como a cualquier otro de Podemos. O sea, gira 180 grados. Es una cuestión de quién está al lado o enfrente de Pablo Iglesias. Bueno, pero entonces, que me voy. O sea, que se me va el hilo, ¿vale? Como los medios habían decidido que yo era el jefe de la oposición a Pablo, afortunadamente, como yo decido no seguir dando una lucha interna después de haber perdido la Asamblea democráticamente, pues eso consigue que un poco se disuelva, ¿no? Un poco esa oposición interna, ¿no? Y lo segundo que ocurre, yo creo que es que voy madurando políticamente. O sea, hay que entender que yo nunca había militado previamente en política. Cuento ahí un breve periodo de tiempo que estuve en Ciudadanos, cuando todavía no tenía las ideas claras, ¿vale? Pero fue algo muy breve, estuve en unas pocas reuniones, o sea, realmente podemos decir que yo nunca había militado antes en una organización política seriamente. Entonces, claro, no tenía experiencia. Y la fui adquiriendo, me presenté en Aragón, pasaron meses, ¿vale? Y como esos meses estuve trabajando a favor de obra y Pablo lo vio, aunque no hablábamos porque no teníamos confianza, en esa época, bueno, pues él apostó por que fuera yo el nuevo secretario de organización. Él, él me dice que tuvo que hacer eso porque se encontraba en una situación de debilidad interna. Esto es como Pablo lo racionaliza, ¿no? Como dice, bueno, tenía que elegir a alguien que no fuera pablista porque estaba en una situación de debilidad interna. Pero yo creo que eso es solamente una parte de la verdad, porque es una decisión muy valiente. Yo no era una persona de confianza de Pablo. Yo le podría haber salido mal, Ujú. se me podría haber subido a la cabeza el nuevo puesto y podría haber hecho cosas que otros han hecho, ¿no? Y sin embargo, no. O sea, acertó, pero acertó sin tener todos los elementos. O sea, que en el fondo pues, se estaba tirando un poco a la piscina, ¿no? Y a lo mejor sí que estaba en esos momentos en una situación
de debilidad interna, pero hay líderes políticos que en una situación de debilidad interna eligen la opción más conservadora y más de repliegue, y Pablo no. Pablo eligió una opción audaz, que era apostar por un tío con el que no tenía prácticamente confianza previa construida. Sí, sí. ¿Vale? Esta Sorprendió es un poco bastante la historia. y yo creo que alegró, a mí personalmente me alegró bastante. Bueno, no voy a meter ficha porque no, ya se nos acabó el tiempo. Y sí es que antes, tú me dirás si luego da tiempo para coger una pregunta del público, pero sí que te quería preguntar por una cosa que compartimos aquí, pues la gente que nos sigue habitualmente, bueno, no hablo mucho de ello, pero yo he sido durante varios años entrenador de fútbol, soy licenciado en Ciencia del Deporte, entrenador nacional de fútbol y siempre he estado en equipos de base. Y es algo que compartimos, que tú también cuentas en el libro y que no mucha gente sabe que tú has sido entrenador de fútbol y que seguro que tienes alguna anécdota que contarme. ¿Y cuál ha sido tu paso por el fútbol? Sí, bueno, a ver, yo a un nivel mucho más pequeño que tú. Yo, a ver, teníamos un... Bueno, a mí me encanta el fútbol, o sea, eh, creo que si naces en Argentina Sí. es prácticamente imposible que no te guste el fútbol. Alguna gente habrá, pero yo no la conozco, ¿vale? Por cierto, muy contento del resultado del último mundial. Enhorabuena Lo por la decía en parte del Twitter, retorno. ¿no? Sí, sí. Digamos, yo me puse muy contento cuando ganó España, porque yo voy con España y con Argentina en los mundiales. Es el único periodo del año en el que soy un poquito argentino, Sí, sí. ¿vale? Ese mes, cada 4 años, y afortunadamente no se han enfrentado, porque si se enfrentan yo no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Pero me alegró mucho, ¿no? Que ganara España, porque además, vamos, es que ganó jugando muy bonito y con Sí, sí. una generación de jugadores que era increíble y se lo merecía, y me emocionó un montón, ¿no? Y con el Mundial de Messi, pues también. Pero bueno, dicho esto, teníamos un equipito, en fin, en la uni, que había como una liga de fútbol sala, ¿vale? De fútbol 5, y entonces yo era el entrenador en el sentido de que era el que tenía el marrón de decidir la alineación y de sacar a uno y meter a otro. O sea, ese era mi papel como entrenador. Bueno, en el fondo tampoco es que tuviéramos pizarra o una táctica compleja, vamos. ¿Vale? Y efectivamente, claro, era un poco extraño para los demás equipos, ¿no? Que de repente llegaba ahí el Atlético Chirikov, que nos llamábamos, que es el nombre de un físico ruso no muy famoso, la verdad. Y que llegábamos ahí y el entrenador era yo, ¿no? Bueno, y un día me acuerdo que fue bastante gracioso, porque pues un defensa del equipo contrario despeja una pelota, le pega un patadón al balón para sacarlo fuera del campo, ¿vale? Y me da en toda la cara, en toda la cara, a toda velocidad el balón, o sea, con toda la fuerza, en toda la cara, me hace volar las gafas a 3 metros. Me quedo un poco atontado, me toco un poco la nariz para ver si me había roto la nariz o no, pero no me la había roto. Y entonces pasan dos cosas. O sea, la primera, que mis colegas, que como son colegas míos, pues se empiezan a reír y piden tiempo muerto. Está lesionado el entrenador. Me empiezan a echar agua, un botellín de agua por la cabeza, pero vamos, para hacer la coña. ¿Vale? Y al mismo tiempo todo lo contrario. El defensa piensa que va a ir directamente al infierno. O sea, piensa que acaba de cometer un pecado capital, o sea, que le ha reventado la cara con un balón a una persona con discapacidad. Está como aterrorizado, ¿vale? Y entonces, cuando ya me recupero un poco, pues lo que tengo que hacer es tranquilizarle. O sea, es como decirle, tío, no pasa nada. O sea, no lo has hecho a propósito, ¿sabes? Tú tenías que despejar y estaba yo ahí en medio, que desafortunadamente no me puedo mover. Pero sí, sí, ese día fue gracioso. No fue a mayores, Bueno. simplemente me llevé una buena.
un buen balonazo en la cara, sí. Por aquí están diciendo que buenas de no te lo dice. Algunos se acordó de la peli Días de Fútbol. Bueno, en fin. Bueno, yo creo que hemos estirado el chicle lo máximo que hemos podido. Lo único que para despedirme, igualmente vamos a ver algún contenido, por ejemplo, esto de Sergio Pascual, que tenía previsto hacerlo Sí, durante la entrevista, pero por no entretenerte más, que ya es tarde para ti. Simplemente pedirte si nos regalarías un libro para claro, sortearlo entre las personas que estén suscritas. claro. Pues nada, ya, bueno, ya, En que, eso ya lo acordamos entre nosotros y bueno, nada, simplemente darte pues un montón de mensajes por aquí de cariño y bueno, a la gente le ha encantado tu sentido de humor, que eso es algo que nunca has dejado. Martín Dinada, eres un crack. Bueno, aquí la gente también contenta por el libro, así que nada, Pablo, muchísimas gracias por todo. Otra cosa que decían, que se queda muy corto el tiempo para la entrevista, que hay que hacer una segunda parte, así que bueno, ojalá claro, pudiera claro, y pudiera darse. Y nada, no claro. te entretengo más, que bueno, ya me he pasado. Que se lean el libro tus oyentes, tus telespectadores, no sé cómo se llama en Twitch, porque no Sí. solamente te oyen, sino La que también comunidad, te la ven, comunidad de Pandemia la Digital. comunidad, que se lean el libro y ya entonces la siguiente que me hagan Perfecto. preguntas del Buen plan, libro, buen plan. ¿vale? Venga, pues nada. Lo del humor también es, a ver, es un rasgo mío, Sí, sí. pero también tiene un componente estratégico. El otro día lo comentaba en una entrevista. El humor es lo que mejor disuelve la solemnidad. No, o sea, es como cuando a ti te intentan avasallar utilizando solemnidad. Imagínate una catedral, un acto de zarzuela, ¿no? Las columnas que hay en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. La solemnidad es un dispositivo cultural que se utiliza para proteger al poder, ¿vale? Es una armadura del poder, la solemnidad. Y no hay mejor disolvente, no hay mejor ácido sulfúrico para la armadura de la solemnidad que el humor. Y entonces, claro, para los que queremos hacer la revolución plebeya desde abajo, ¿no? Pues el humor nos viene bastante bien para disolver la solemnidad. Así que hay que usarlo Muy en bien. política. Aquí dice Mari Mardona, yo ya he leído el libro, es una delicia. Y por aquí también comenta, yo ya estoy con el libro. Bueno, ya hay gente que lo está leyendo, pero luego vamos a pasar lista en unas semanas a ver quién se ha leído el libro y te Muy volvemos bien, a invitar cuando ya seamos unos pocos. Así que nada, muchísimas muy bien. gracias, Pablo. Un placer, Julián. Así que bueno, espero Y verte muy buen pronto. trabajo el que hacéis desmontando toda la basura que circula por las redes, ¿eh? Ojalá tuvieran más potencia los medios que hacen lo que hacéis vosotros, porque vamos, yo creo que es uno de los cambios de paradigma de la época. Es como de repente estamos inundados, ¿no? Siempre han existido las noticias falsas, pero el nivel de utilización política y de difusión que alcanzan ahora es una amenaza para la democracia, ¿no? Y tiene que haber cada vez más gente que se dedique a lo que se dedicáis en pandemia digital para desmontar todo eso, porque si no, vamos a dejar de tener democracias viables en el mundo desarrollado. O sea que más nos Sí. vale que haya cada vez más gente haciendo el trabajo que hacéis. Un placer. Nada, gracias y hasta pronto, Pablo. Nos vemos pronto, Julián. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su Gracias cinismo. por la suscripción, muchísimas gracias.